Buenas noches con todos y todas quienes nos acompañan cada jueves en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves de Radio Voz Andina Internacional. Estamos en esta noche para conversar sobre un tema muy actual, lastimosamente presente y que tiene un impacto en toda la sociedad. El tema de hoy es educación de niños y jóvenes de la calle. La calle es un espacio donde cada vez más personas viven o realizan su vida. Las condiciones económicas del capitalismo fuerzan a que muchos niños y jóvenes tengan que trabajar para mantenerse y para mantener a sus familias, sin que puedan tener un régimen educativo formal en una escuela, en una institución, en un colegio y en un horario determinado y rígido. En estas condiciones que se han generado iniciativas metodológicas y procesos para educar a esta población desde metodologías flexibles. Esta noche conversaremos precisamente sobre estos procesos y cómo articularlos de manera adecuada. Dialogamos con el doctor José Javier Navarro, docente de la Universidad de Valencia, España, especialista, entre otros temas, en educación de la calle. Damos la bienvenida a José Javier, a Jota, como cariñosamente le gusta que le traten. ¿Quién es José Javier Navarro? Es doctor en Desarrollo Local y Territorio con un premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Valencia. Es diplomado en Trabajo Social y licenciado en Criminología, profesor del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, es parte del grupo GESIN y sus líneas de investigación son infancia en riesgo y desprotección, abuso y maltrato infantil, delincuencia, emancipación y transiciones juveniles, grupos juveniles de la calle, pandillas latinas, sexismo y mitos del amor romántico entre adolescentes, suicidio juvenil, cambio social, familia, socialización, entre otras de las áreas de interés de J. Navarro. Muchas gracias, J, por estar aquí. Bienvenido, buenas noches, tengas tú. Buenas noches, muchas gracias, Alexis, muchas gracias por invitarme. Encantado de estar con vosotros esta noche. Y sin más, queridos radioescuchas, queridos amigos y amigas, vamos con una pregunta esencial. J, ¿qué define a los niños y jóvenes como niños y jóvenes de la calle? ¿Es situaciones de temporalidad, situaciones de vivir o situaciones de itinerancia? ¿Cómo lo definirías? Bueno, la situación de calle engloba fundamentalmente los entornos de alto riesgo. Los entornos de alto riesgo, situaciones donde ha habido fracturas, donde los factores estáticos prácticamente marcan el itinerario de vida de los jóvenes, y en donde esas fracturas o esos procesos de desarraigo con la sociedad de alguna manera influyen en lo que Robert Castell llamó las dinámicas de exclusión social, ¿no? Es decir, una línea muy delicada que avanza en la vulnerabilidad, va más allá de la vulnerabilidad y que provoca que estos jóvenes pues se encuentren desorientados, prácticamente pues desvinculados de la dinámica de inclusión social, y donde es necesaria, lógicamente, una aproximación desde una perspectiva socioeducativa. Sí, tú mencionaste factores estáticos, se entendería que hay unos factores dinámicos. ¿Cuáles son estos factores estáticos y dinámicos de esta situación de calle? Sí, bien, la criminología distingue entre factores de riesgo estáticos y factores de riesgos dinámicos. Los factores de riesgo estáticos son los que forman parte de la historia de vida del sujeto y no se pueden modificar. Es decir, haber tenido una infancia con un padre en prisión no se puede modificar, porque tu infancia pues es una infancia sin padre o sin madre o sin quien X, ¿no? Sin quien sea, ¿no? Entonces eso es un factor estático, no se puede modificar. Los factores dinámicos sí se pueden modificar y forman parte de la historia de vida del sujeto y pueden ser moldeables. Por ejemplo, en una edad de 14, 15 años, tener conductas absentistas en la escuela es un factor de riesgo estático porque se puede reorientar la escolarización. O el consumo de drogas durante la adolescencia es un factor de riesgo dinámico porque mediante un tratamiento terapéutico se puede dejar de consumir. O, qué sé yo, cualquier tipo de circunstancia de riesgo que pueda ser sujeta a modificaciones durante las transiciones juveniles. ¿Hay factores de riesgo que no se pueden cambiar?
Sí, los factores de riesgo estáticos lógicamente son muy difíciles de cambiar y por eso pesan en la mochila de los chavales que están en la calle. De hecho, por ejemplo, la violencia familiar es un factor de riesgo estático que es muy importante a la hora de generar estas fracturas, ¿no? Porque es una socialización primaria donde el niño socializa dentro de la familia y se acostumbra a un ambiente de violencia, ¿no? De hecho, las últimas investigaciones que hemos hecho en este sentido, hemos detectado que jóvenes que están en una situación de violencia o de alta violencia familiar tiene una repercusión en una adolescencia problemática en el consumo de alcohol y de conductas adictivas. Y sí, entonces hablaríamos que una intervención para estos jóvenes partiría en una intervención en la familia, una intervención con los padres, con el entorno, con el barrio, o es muchísimo más difícil No, aquello. a ver, realmente es que, claro, tenemos que analizar cuál es la situación que tenemos, lo tenéis aquí en Latinoamérica y la que tenemos en Europa. En Europa, por suerte, tenemos unas políticas sociales que desarrollan sistemas de bienestar y uno de los sistemas de bienestar es los servicios sociales que son públicos. Entonces, aquí en Latinoamérica los servicios sociales como tal no están desarrollados. Están desarrolladas pues tal vez la beneficencia, las organizaciones de caridad que trabajan o ONGs que trabajan en el territorio con chavales, ¿no? Entonces, en ese sentido, tal vez desde un estado de bienestar, trabajar la línea de los factores de riesgo estáticos se puede producir a nivel macro, es decir, trabajando desde una perspectiva familiar por un lado, con la escuela en otro lado, con los recursos de ocio de la comunidad en otro lado, pero aquí yo lo veo más complicado. Aquí yo lo veo más complicado porque realmente el desarrollo de esos tentáculos que tienen que ver con las estrategias políticas no están tan desarrollados, ¿no? Y en ese sentido, pues lo veo más complicado, pero no quiere decir que no se pueda hacer. Sin duda, entonces, queridos amigos y amigas, esta es una primera diferenciación que marca una diferencia estructural, ¿no? Entre dos sociedades, una sociedad europea y una sociedad latinoamericana, con una misma problemática y con tratamientos particulares. En este sentido, pues esta población, evidentemente hay un derecho a la educación para todos y ellos tienen su derecho a la educación. Pero estamos hablando justo en el ascensor que veníamos, conversábamos de los chicos y los jóvenes consumidores de pegamento de zapato, que aquí se llama cemento de contacto y Sarcol, en otras latitudes tienen otros nombres. ¿Y cómo pueden educarse estos chicos que están, digamos, destruyendo sus neuronas aceleradamente y en un estado latente? No decir de otros chicos que no, quizás no están en esas condiciones, pero tienen que vender caramelos, otros están de pequeños raterillos, otros están sencillamente en la calle, por estar en la calle, rodando de arriba y para abajo, esperando, y en fin, todas esas definiciones. Pero, ¿cómo educar? ¿Cuáles las perspectivas para educar con ellos? ¿De qué se parte? Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que interpretar que la educación de calle no es un fin, sino que es un instrumento, es un medio. Entonces, si pretendemos que mediante nuestro trabajo, en 6 meses, 8 meses, X, el tiempo que sea, reconvirtamos las estructuras vitales de estos jóvenes en estructuras vitales inclusivas, estamos planificando o estamos teniendo demasiadas expectativas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante. En primer lugar, es muy importante trabajar desde la calle porque la calle tiene muchas estrategias educativas también. Es decir, la calle lo que te permite es conocer la naturalidad de los sujetos, cómo se desenvuelven. Y en escenarios residenciales, por ejemplo, eso no lo vas a ver. Porque en escenarios residenciales el sujeto se descontextualiza de su medio. Sin embargo, en la calle el sujeto forma parte de su medio. Entonces, la naturalidad, la frescura... también tienes que contar con otros hándicaps, ¿no? Que es lo que tú decías, ¿no? Que puede ser que te acerques a un chaval y que ese chaval pues esté, en el caso de Europa,
fumado de puesto de marihuana hasta las trancas o aquí pues puesto de cola hasta arriba, ¿no? Y no tienes una capacidad como para entrar en su dimensión afectiva. Entonces, desde mi punto de vista, creo que es fundamental interpretar cuál es nuestro papel como educadores, como profesionales que nos acercamos a ellos, sin generar unas expectativas demasiado amplias alrededor de lo que va a ser el proceso de intervención. Porque vamos a requerir de un proceso de intervención. Esto no son actuaciones puntuales de yo vengo aquí con mi mochila, saco la pelota o intentamos dar clases de circo. No, esto no es así. Es decir, esto requiere un proceso con determinados objetivos y el cumplimiento de determinados objetivos nos va a llevar a avanzar. Tenemos que tener en cuenta que la calle es dura. Entonces puede ser que nosotros, con lo cual necesitamos entender que es un proceso flexible. Puede ser que lo que alcancemos hoy, mañana carezca de significado y tendremos que volver a empezar de cero. Y eso es costoso para la persona que trabaja en la calle. Por eso es muy difícil trabajar desde una perspectiva de calle y mantenerse en una perspectiva de calle. Necesitas apoyos y, lógicamente, necesitas un proyecto que esté detrás y que dé soporte a esas intervenciones. Y varios temas interesantes en esto último que planteas. Por un lado, la premisa, la educación no es un fin. ¿Cuál es el fin? ¿La reinserción? ¿Es el fin la aceptación de su condición? ¿Cuál es? No, yo creo que el fin es la relación educativa. Uh-huh. El fin es el vínculo afectivo, el fin es la ascendencia moral, el fin es que tú seas alguien importante para ellos y que pienses que a lo mejor de 100 chavales con los que puedes trabajar, pues puedes rescatar, entre comillas, o de rescatar a 2%, ¿no? 3%. Pero con 2-3%, pues puedes generar un efecto colateral en el resto. ¿Qué es rescatar? ¿Es que ellos digan, no, ya no quiero estar en la calle, digo, vuelvo a la casa de la que me salí porque mi padrastro me pegaba, o en un caso, en el otro, vuelvo a la escuela? ¿Qué es? ¿Cómo se entendería? Situaciones de calle hay de muchos tipos. Claro hay gente que está en la calle porque no tiene dónde estar, uh-huh. ¿Vale? Como por ejemplo los menores extranjeros no acompañados. En España y todo lo que es el Triángulo Norte hay un problema grave de menores extranjeros no acompañados. Y después hay chavales que están en la calle pero tienen un techo donde estar. Lo que pasa es que ese techo no acompaña a estar. ¿Por qué? Pues porque hay violencia familiar, porque hay problemáticas severas, porque las situaciones de violencia familiar se enquistan, porque hay problemáticas vecinales, porque, es decir, en muchos casos, así como los adolescentes, el otro día conversábamos también, ¿no?, paralizados por el bienestar, o diríamos adolescentes de clase media, aunque tengan problemas en casa, el hecho de tener una habitación, un Netflix, sí que acompaña. Estos chavales, puede ser que haya situaciones de calle reales y situaciones de calle donde, bueno, pues donde tú tienes tu casa, pero realmente prácticamente todo el día estás en la calle porque tus panas están en la calle. Entonces, esa vida de calle lo que te hace es generar más riesgos, ¿no? Entonces, puede ser que haya, con aquellos chavales que están en una situación real de calle, pues es decir, con aquellos niños que realmente o jóvenes que están viviendo una situación de calle, bueno, pues se pueden buscar recursos en la comunidad, por ejemplo, como centros de acogida, o se pueden buscar recursos de otro tipo, de tipo educativo, ¿no? Acudir a un centro de día, porque lógicamente muchas veces estos chavales ya llevan una trayectoria muy amplia donde la escuela, o lo que es la escuela formal, genera una distorsión muy grande para ellos, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta que la escuela en general no trabaja itinerarios especializados, sino que trabaja por grupos y por objetivos curriculares. Entonces, aquellos chavales que se van descolgando, la escuela les genera mucha distorsión. Ellos generan mucha distorsión a la escuela y la escuela les genera mucha distorsión a ellos, ¿no? Entonces, buscar regresar a la realidad formal es muy costoso. Y de hecho en muchos casos no quieren, ¿no? Pero sin embargo buscar alternativas como centros de día donde se
pueden paliar estas dificultades formativas y a la vez, sobre todo, centrarse más en competencias formativas relacionadas con la mecánica o con aquellas motivaciones que tienen los PANAS, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es mucho más favorecedor, ¿no? En primer lugar, tener en cuenta cuál es nuestro objetivo, y en segundo lugar, pues teniendo en cuenta nuestro objetivo y las posibilidades y la motivación de los chavales, tratar de reorientar esos procesos educativos. Muy interesante estas apreciaciones, como lo dice Jota, la afectividad es un componente esencial y sin embargo la afectividad no es solo el elemento que posibilita esta interacción, esta relación dialógica, esta relación educativa en sí, que sería el fin, como nos dice Jota. Estamos de regreso en Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional, conversando esta noche con el doctor José Javier Navarro sobre educación de niños y jóvenes de la calle. Y ya nos dabas un contexto, Jota, sobre qué procesos se dan y cómo se puede ir enmarcando aquello. Y quizás esa pregunta como de cajón. ¿Qué dificultades hay para educar en la calle? Quizás algunos colegas ya están pensando, bueno, yo me voy en el parque de mi barrio, hay unos chicos y yo sé de educación, voy a ir a trabajar, y no es tan simple como eso, ¿verdad? No. La calle tiene muchas dificultades. Tú ten en cuenta que, esto lo comentaba el otro día con un profesor ahí en la Salesiana también, que los vínculos y el arraigo es muy importante, ¿no? Y ten en cuenta que los riesgos que tienen para el profesional muchas veces no son los riesgos que tienen para ellos, ¿no? Los espacios de seguridad para ellos son espacios de inseguridad para nosotros. Otro elemento y de hecho la calle tiene muchos espacios de inseguridad para el profesional, porque no es su medio natural. El medio natural del profesional es o la escuela, o el recurso de ocio, o un centro de justicia juvenil, o X, ¿no? Un centro de tratamiento de drogodependencias, pero la calle en sí misma es un escenario de riesgo, de alto riesgo. Pero para trabajar en la calle hay que reconocer la calle. Y no digo conocer, digo reconocer. No es lo mismo conocer que reconocer. Reconocer hay que estar, hay que oler, hay que identificar los horarios donde los jóvenes tienen presencia o ausencia. Hay que identificar los escenarios, pero también es muy importante, fundamental, no generar en los jóvenes que están en situación de calle un sentimiento como de persecución o de fiscalización, que eso fundamentalmente muchas veces sucede desde los centros de secundaria o desde con aquellos chavales que no quieren estudiar, o desde los centros de servicios sociales, con los trabajadores sociales que van detrás de los PANAS, pues para saber conocer cuál es su proceso, es decir, y para eso se tienen que utilizar algunas técnicas, ¿no? Después tal vez hablaremos sobre las técnicas que es importante utilizar en la calle, ¿no? Los jóvenes no tienen que identificar que nosotros tenemos intención de cambiar su vida. Eso es un proceso. Eso viene después. Cuando nosotros ya tenemos la ascendencia moral, la autoridad moral sobre ellos, y digo autoridad moral, no digo autoridad en el sentido de la palabra, sino autoridad moral como ascendencia afectiva. Entonces ya podemos hablar de otras cosas. Pero entrar desde el principio para hablarles de procesos cuando ellos ni siquiera contemplan que pueden formar parte de otro proceso que no sea el de beber cerveza y fumar porros y estar en la calle prácticamente todo el día y de vez en cuando pegar algún palo para tener más dinero para comprar sustancias, pues no entra en la dinámica, ¿no? Y de hecho también las dificultades que vamos a encontrar en la calle es muy importante tenerlas en cuenta, porque vamos a encontrar la mentira como respuesta, vamos a encontrar la apatía, vamos a encontrar la desmotivación, vamos a encontrar el rechazo, porque somos ajenos a ellos. De repente, ¿qué hace aquí? Quiero decir, entonces necesitas, dentro de las estrategias de acercamiento, necesitas pues otro tipo de
otro tipo de líneas de acompañamiento para acercarte a los chavales. No te puedes acercar por las buenas porque si no el rechazo va a ser grande. Tienes que acercarte a través de otros escenarios. Tienes que estar en contacto con la comunidad, tienes que conocer los recursos. Por eso hablo de conocer, de reconocer y no de conocer. Reconocer la comunidad donde trabajas, dónde están las canchas, qué entidades están trabajando y a partir de ahí, entonces poder hacer trabajo de calle. Sin duda, vincularse con personajes que viven en la comunidad para que te hagan una especie de inducción para un acercamiento, procesos de acompañamiento, sé yo, un líder respetado de la comunidad deportivo, cultural, el que toca la guitarra, que es querido quizás por ellos, en otros casos el cura, el sacerdote de la comunidad, ¿no? Y sí, pero fundamentalmente, perdona, fundamentalmente no adultos, sino jóvenes. Ajá, muy importante. No adultos, sino jóvenes. ¿Por qué? Por la confianza. Claro, porque un joven que conoce a otro joven que está en más riesgo le va a hablar de un tipo que ha aparecido por su centro día y que ha llegado a una moto, que la ha desmontado y que todos la han vuelto a montar. Entonces va a generar, no es lo mismo que eso lo diga un colega, lo diga un pana, que lo diga el director o el maestro que está trabajando con ese pana. Entonces, la ascendencia es mucho más elevada cuando tú tienes el recurso de un joven con el que has conocido y que te puede llevar a otros jóvenes, que cuando tú vas a entrar en un territorio de calle de la mano de otro adulto que es un profesional, aunque trabaje con jóvenes. La ascendencia no va a ser la misma. Hay ese ejemplo que tú pones llegó, desmontó una moto y la volvió a armar. Eso es impactante y vas a tener a 50 chicos quizás queriendo ver cómo lo hace y es un primer acercamiento. Y yendo como hacia la parte dentro de la pedagogía y dentro de la educación, ¿qué perspectivas teóricas alimentan estos procesos de educación de la calle? A ver, perspectivas teóricas... Yo la calle, o sea, el trabajo de calle lo entiendo realmente como una metodología. Eso, luego tal vez hablamos de eso. Es una metodología en sí misma. Y lógicamente las metodologías se apoyan en conceptos teóricos, ¿no? Yo creo que la calle tiene... Fíjate, el otro día esta mañana estaba pensando sobre esta cuestión. Y la calle tiene cierta... La perspectiva teórica de calle tiene cierta analogía con lo que fue, no sé si lo conoces, me imagino que sí, el proceso de reconceptualización de los años 60 y 70 del trabajo social en América Latina, ¿no? Ese paso de interpretar la realidad como objeto a la transformación real como sujeto, ¿no? Entonces, yo creo que esa línea de trabajo de la reconceptualización como línea transformadora es un elemento consustancial al trabajo de calle, ¿no? Porque la reconceptualización hablamos de trabajo comunitario y aquí la comunidad tiene peso también en el trabajo de calle. Después, lógicamente, esto se ampara en lo que serían las pedagogías sociales. Las pedagogías sociales también tiene un vínculo bastante potente todo lo que sería la educación de calle francesa, la escuela de animadores franceses, la animación sociocultural francesa. Y después, dentro de las pedagogías sociales, yo creo que la escuela de Barbiana es una pedagogía poco conocida, que se desarrolló en los años 60-70 en Italia, si no me equivoco, en la zona de Florencia, por un sacerdote. Después hay pedagogías que tienen que ver con el individuo, lógicamente. No podríamos dejar aparte la relación educativa, el sistema preventivo de Don Bosco, porque la prevención es un efecto también importante dentro de lo que podemos decir, no, es que realmente tú estás interviniendo en la calle ya, pero que tú realmente estás haciendo prevención especial, porque no es una prevención con todo el mundo, es una prevención especial con una serie de sujetos que están en esa situación concreta, ¿no? Que es de alto riesgo, de exclusión. Y luego, por otro lado, también creo que el paradigma de la pedagogía amigoniana
que conecta mucho con el sujeto, con importar más la línea del el profesional. Es decir, el profesional que trabaja con chavales en riesgo tiene que pensar más en el niño, en el adolescente, y no tanto en lo que haya podido hacer. O sea, las conductas no forman parte de la intervención. Es decir, yo, por ejemplo, recuerdo cuando trabajaba en justicia juvenil, pues recuerdo que solamente sabíamos cuando un niño venía con un problema grave, es decir, que había que intervenir terapéuticamente, pues un caso de abuso sexual, ¿no? Un delito de abuso sexual, o un delito de agresión sexual, ¿no? O un delito de tratamiento por drogas, ¿no? Que había que hacer intervención. Sí que conocíamos realmente el delito, pero si no, no nos interesaba el delito, nos interesaba la persona que hay detrás de ese delito. Porque detrás de ese delito, detrás de esa conducta, hay una persona, como tú y como yo, que realmente está en otra situación de riesgo, ¿no? Diferente a la nuestra. Nosotros tenemos redes, tenemos otras oportunidades, pero ellos están en el vacío, ¿no? Entonces, todas aquellas pedagogías que tienen que ver con la caída al vacío son pedagogías que, lógicamente, fortalecen las dinámicas educativas, ¿no? Y que, lógicamente, amparan ese soporte pedagógico, teórico. Y, de hecho, partías diciendo que más bien se hablarían de metodologías con sustento, ¿no? Los temas que mencionaba también Jota, queridos radioescuchas, son pues las pedagogías freireanas, las pedagogías de educación liberadora, la acción, reflexión, acción como procesos para mirar la realidad en pos de transformarla. Y ahí pues yendo entonces más allá hacia esto de las metodologías, ¿qué perspectivas metodológicas, quizás otras perspectivas, porque ya has mencionado algunas, ¿no? Han demostrado efectividad en procesos de educación de la calle? Hace mucho tiempo, pues, se hablaba de la mediación pedagógica, de Robin Feuerstein. No sé si es que es parte de, sigue vigente, se trabajaba aquí en el Centro del Muchacho Trabajador, con chicos de la calle, pero trabajadores de la calle, para generar estos procesos. Pero, pues tú, cuéntanos más sobre. Yo creo que también la línea de participación del perfil protagónico del niño, ¿no? O de la infancia de Kusianovic, ¿no? También es una línea de trabajo bastante interesante, ¿no? Porque ten en cuenta que estos sujetos no han sido protagonistas prácticamente nunca de sus procesos educativos, ¿no? Siempre han formado parte del sistema, pero sin ser protagonistas del sistema, ¿no? Un poco como objetos. Efectivamente, antes que sujetos. Sí. Entonces, con esto no quiero malinterpretar, quiero decir, no quiero tampoco reforzar la posición de ellos, ¿no? Porque lógicamente el trabajo de calle, cuando un educador se posiciona delante de un chaval, tiene que saber cuál es el contexto que le rodea. No es lo mismo, no se puede trabajar igual en un contexto residencial que en la calle. Eso lo tenemos todos claro, ¿no? O sea, si yo trabajo en la calle se tiene que trabajar desde una perspectiva motivadora, y en un contexto residencial se tiene que trabajar desde una perspectiva normativa, ¿no? Si yo trabajo del mismo modo en la calle que en un contexto residencial, pues en un contexto residencial sin alumnos. Efectivamente, ¿no? No quieren saber de ti. No, o en la calle me parten la cara. Claro. ¿no? Porque si en la calle me pueden partir la cara muy fácil, ¿no? Entonces, si yo voy con esas exigencias, al segundo día no tengo a nadie, ¿no? Entonces, en esa línea, creo que lo que decías, ¿no? Esas metodologías de mediación, en una segunda o tercera fase creo que podrían ser operativas, pero inicialmente son metodologías donde el vínculo afectivo está por encima de todo, ¿vale? Donde la ascendencia que tú puedas generar en ellos, también hay determinadas cuestiones que no dependen de uno, ¿no? Como la estigmatización inconsciente, ¿no? El caer bien o mal a alguien. O sea, si tú le caes mal a alguien es una perspectiva subjetiva. Ahí poco se puede hacer, ¿no? Poco se puede remediar. Pero también es importante contar con estrategias educativas que te permitan tener una comunicación de calidad. Y esto, en el tiempo que estamos, o los tiempos que vivimos, los profesionales que trabajamos con chavales o desde la intervención socioeducativa no lo tienen. Porque estamos muchas veces legitimados por los informes, por la burocracia institucional, por los proyectos que finalizan, que empiezan, por los resultados,
por el fin más que por los medios. Y entonces, en este sentido, es muy importante tener tiempo de calidad. Y entonces, las metodologías que implementan tiempo de calidad, como por ejemplo la ausencia de prisa en la comunicación. O sea, yo a veces cuando explico esto a mis alumnos en la universidad, les digo, ¿alguna vez habéis ido a una tutoría y habéis percibido que el docente o que el tutor os quiere echar del despacho porque tiene algo que hacer? Y te dicen, bueno, pues sí. Y la verdad que la sensación es mala. Sí, es muy mala. Esto pasa y a veces nos ha pasado, ¿no? Yo no quiero aquí quedar como el santo varón que lo hace todo bien, ¿no? Todos hemos tenido alumnos y a lo mejor ha venido en un momento dado que no te ha... y lo has tenido que despachar rápido, Tienes ¿no? 4 tutorías al hilo y entonces... O una revisión de examen, efectivamente. Y ya en 5 minutos viene el otro alumno, así Sí. es que lo siento. Muy bien. Claro. Pues eso, en la relación educativa eso no cabe. Claro. No puede ser. Tú no puedes tener prisa en la comunicación con adolescentes. O saltarte a los chavales. Y eso se hace mucho en secundaria. O sea, los chavales son protagonistas de procesos. Estén en la calle o estén en instituciones más normativas. Lógicamente, lo que no podemos hacer en la calle es saltarnos los pelados. En las instituciones muchas veces sí nos saltamos a los pelados. Oye, mira, te mando esta nota, dile a tu madre que venga porque tengo que hablar una cosa con ella. No. El chaval te tiene que dar las llaves de su casa. Tú le tienes que dar la información al chaval y el chaval tiene que transmitirle a sus padres lo que tú le quieres transmitir. Y el chaval tiene que ser el primero que va a saber que tú quieres hablar con sus padres. Claro. Y esto no es lo habitual, porque nos agarramos a lo fácil. Lo fácil es escribir un correo electrónico a los padres y que vengan y que el chaval no sepa nada. No, el chaval sabe. Tu hijo fuma marihuana. Claro. Bah. Claro. Tu hijo fuma marihuana. No. Vamos a tener una reunión. Tú primero tienes que trabajar con el chaval el consumo de marihuana. Y cuando el consumo de marihuana ya no es efectivo porque ha pasado a otra segunda fase, entonces le tienes que decir al chaval que quieres hablar con sus padres. Y que es necesario que incluso él mismo asuma hasta cierto punto pues la relación de verdad en ello entre él y sus padres. Y de responsabilidad y de compromiso. Es decir, tú no te puedes saltar, no puedes estar por encima del profesional. Si está por encima de los jóvenes no confían en el profesional. No van a volver, claro. Y este es como dicen ustedes, un chivato. Sí, claro. A mis padres les he dicho todo y yo tenía confianza, ¿no? Se acabó la excelencia, se acabó la autoridad moral, se acabó todo. Entonces, todo lo que tiene que ver con estas metodologías que son propias de la intervención-acción también, que son propias de procesos de procesamiento, ¿vale? Cuando hablo de procesos de procesamiento hablo de procesos que son muy lentos, en los que prácticamente un avance puede ser que si en un día vas e intentas hablar con ellos y no puedes porque están todos fumados, lo mejor es que te vayas, que te marches y aparezcas otro día. Pero con una buena causa, no con una fiscalización de oye, estoy otra vez aquí. Anterior. ¿Sí? No, claro, eso ya no. Si ese día hay una persona que puede mantener cierta conversación, bueno, pues ya es un avance. O sea, son metodologías de intervenciones procesuadas. O sea, no podemos avanzar en intervenciones finales porque la intervención final en procesos de calle siempre va a haber una situación de riesgo adicional, no se va a acabar. O a lo mejor esa intervención que nosotros estamos realizando, seguramente la intervención final va a acabar en procesos en ámbitos residenciales, no va a acabar en la calle. ¿Por qué? Porque nosotros desde la calle no tenemos tantas estrategias para reorientar esos procesos de riesgo. Importantísimas apreciaciones. Ahora pasamos de la afectividad a otro elemento esencial, que es la prisa. No tener prisa, la paciencia. Como ustedes ven, procesos muy pacientes y procesos contrarios al ejercicio de poder, contrarios al plantearte yo también como un salvador que viene a sacarte a ti de tus problemas y que por tanto yo pongo algo y tienes que cumplirlo.
nada de eso, queridos radioescuchas. Y ahora vamos, luego de esta pausa musical, a conversar sobre estos procesos de motivación, de atracción. Nos planteaba Jota, dice, hay un tipo que arma y desarma una moto, y de seguro que muchos de nosotros, imagínense, cuando teníamos 14 o 15, sin ser de la calle, estábamos ahí listos para ver aquello. Y pues la pregunta que venía, ¿qué procesos de atracción y de motivación funcionan con los niños y jóvenes de la calle para desarrollar, empezar o quizás continuar procesos educativos, Jota? Bueno, esto es una pregunta muy difícil, porque aquí uno no tiene la varita mágica de qué procesos funcionan con estos chavales. Para todas las realidades. Yo puedo hablar de mi experiencia, que además la plasmamos en un libro con Manuel Tarín, con un profesor de la Universidad Católica de Valencia, hace unos años, en un libro que se... ¿Me permite decirlo? Por supuesto, un libro que se llama Adolescentes en riesgo, casos prácticos y estrategias de intervención socioeducativa, que aborda la intervención educativa desde una doble dimensión, desde una mirada fundamentalmente educativa, pero educativa con vínculo. Entonces, ¿qué es lo que funciona con estos chavales? Pues normalmente lo que más funciona es tener una ascendencia. Generar una ascendencia, generar una relación educativa, generar una relación afectiva, generar una relación de apoyo, generar una relación en la que tal vez puede ser un recurso para ellos. Y cuando digo un recurso para ellos es... se me viene a la cabeza pues que han recibido en casa una carta del juzgado que dicen que se tiene que presentar tal día y te dicen que esa carta no la entienden, porque tú sabes que el lenguaje jurídico a veces no está hecho para la gente que está en situación de riesgo. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, bueno, pues tráemela. Mira, mañana por la mañana creo que tengo que pasar por aquí. No es mañana por la mañana quedamos, sino sí, tranquilidad. No vamos a estresar el entorno ni las situaciones de ellos, ¿no? Sino vamos a generar un diálogo y a partir del diálogo luego vendrán más cosas. Entonces, bueno, pues si no es ese día, es otro día. Te trae la carta, la lees, se la explicas. Oye, pues si quieres te puedo acompañar. Yo tengo coche, podemos ir en mi coche, si te parece bien. Se puede venir algún otro. Aquí pone que tiene que venir tu padre o tu madre. Vale, pues tendrías que decir a tu madre o tu padre que firme para que vaya yo o vamos con tu padre y con tu madre. No, es que mi padre está en la cárcel y mi madre no lo sé si va a poder. Bueno, pues necesitaré la autorización de tus padres para que yo te pueda acompañar. Vale, bueno, pues vale, ¿te parece que vayamos a casa cuando estén tus padres? Sí. O sea, quiero decir, ese tipo de situaciones sin generar estrés, sin generar ansiedad, sin generar ese halo de repetir patrones del pasado que estos chavales han vivido, ¿no? De un adulto que quiere saber más de mí de la cuenta, no. Es decir, el adulto está aquí para ofrecerte información, para ofrecerte apoyo, para, oye, ¿tienes la cédula de identidad? Porque claro, para ir a jugar te va a hacer falta. Pues la perdí porque se me olvidó. No. Bueno, tenemos que ir a hacerla. Si quieres, vamos otro día, te acompaño. O sea, quiero decir, en esos acompañamientos es donde se produce esa ascendencia, ¿vale? Y hay con chavales que no lo consigues tampoco en esos acompañamientos. O sea, por eso digo que la situación de calle es una situación compleja porque lo mejor es, desde la perspectiva profesional, no generar unas expectativas muy amplias. Ni para el chaval hacia lo que se puede conseguir o lo que puede alcanzar, ni para ti como profesional con lo que puedes transformar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que un eje sería ese, ¿no? El hecho de no generar expectativas. Y sobre todo, el éxito estriba en generar vínculos con ascendencia positiva e interesada para el que está en la calle, ¿vale? Ten en cuenta que ellos tienen muy pocos recursos normalizados o personas con las que poder confiar. Y ahí es un punto interesante. Y los intereses, bueno, todos tenemos intereses, es como principio.
¿Y qué intereses tienen vinculados a procesos educativos y vinculados quizás a temas no autodestructivos? Porque tienes un interés del, consigo 1 gramo de marihuana a precio barato. Claro, ese es un interés. Pero ¿qué otros intereses pueden tener? ¿Intereses deportivos? ¿Intereses de fiestas? A bote pronto no tienen intereses. ¿No? A bote pronto a bote pronto no tienen intereses porque los intereses muchas veces los orientas tú. En función de sus conversaciones. Tú le preguntas a un chaval que está en la calle qué es lo que te gustaría hacer y efectivamente te va a decir, pues me gustaría tener un trabajo. Te va a decir, te va a decir que le gustaría tener un trabajo. Pero claro, tú necesitas un trabajo. Para tener un trabajo necesitas competencias. Y capacitación. Claro, necesitas capacitación, necesitas habilidades sociales. Porque, claro, tu jefe te va a decir, tú ten en cuenta que vas a tener un trabajo que vas a cobrar 4 chavos. Y tu jefe te va a decir, tú, levanta esa legona del suelo que... Tú no te puedes revolver y decirle, a mí no me hables así porque realmente estos chavales no tienen ningún tipo de competencia. Ninguna. Cuando hablo de ninguna es ninguna. Entonces, eso es un proceso a largo plazo. Temas de autoestima, ¿no? Claro, autoestima muy deficitaria. Y muchas veces encuentras a jóvenes en la calle que están sobreestimados. Pero esa sobreestimación conecta con baja autoestima. Es decir, para hacerme el importante y el más chulo y el más vacilón y el más violento, lo demuestro porque no me quiero nada y porque quiero destacar en algo, ¿no? Y como pegando soy bueno, pues entonces ahí tengo mi punto de inflexión, ¿no? Y es lo que el profesional tiene que tratar de reconducir. Esa violencia, reconducirla pues con prácticas a lo mejor de ocio, con prácticas deportivas, con prácticas de... Es decir, cuando tú encuentras la violencia en la calle, se puede reorientar con prácticas deportivas. Por ejemplo, yo recuerdo un chaval que tuvimos hace muchos años en un barrio que era muy violento. Muy violento. Y conseguimos que jugara en un equipo de rugby. Conseguimos que jugaran en un equipo de rugby. Descarga y suena. Claro, el rugby es un deporte extremadamente duro. No, duro y que es muy exigente y muy respetuoso con el árbitro, por ejemplo. O sea, así como el fútbol al árbitro le pueden decir lo que quieran, en el rugby solo se puede acercar al capitán, hablar con el árbitro, y si se acerca alguien a decirle algo al árbitro que no es ni mucho menos una falta de respeto, le pueden dar 7 partidos, 8 partidos. O sea, luego el rugby también tiene una cuestión que es el tercer tiempo, ¿no? En el campo nos pegamos, pero después hay un tercer tiempo que es un ambiente distendido, donde normalmente el equipo de casa pues paga unas limonadas, unas cervezas, dependiendo un poco de la edad, ¿no? Y bueno, pues ahí hay una relación entre los que han sido rivales, ¿no? O sea, es un deporte sano, pero es un deporte violento, ¿no? Las dos cosas. Los gimnasios atraen mucho a este tipo de jóvenes. Claro, los gimnasios, también es cierto que para que tú puedas dar algo tienes que recibir previamente también. Es decir, tú no vas a decir a un chaval de la calle, sí, mira, muy bien, yo te pago el gimnasio. Pase para un mes. No puedes hacer eso. Eso es un error. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Quiero decir, primero tienes que generar cierto vínculo, y con los avances que puedas ir viendo con ese chaval, pues a partir de ahí, pues bueno, pues un objetivo, planteas un objetivo. Siempre los objetivos en calle tienen que ser alcanzables, muy claros. Y eso es muchas veces los problemas que se tienen en ámbitos residenciales, que se plantean objetivos muy amplios, incluso objetivos que son a largo plazo, y en calle tienes que trabajar a corto plazo, no se puede trabajar a largo plazo. Quizás como una aclaración semántica, cuando tú dices residenciales es espacios institucionales, ¿no? Sí. La escuela formal. Bueno, la institución. La escuela, cuando hablo más de espacios de riesgo, ¿no? Hablo de orfanatos, hablo de centros de acogida, hablo de correccionales, hablo de centros terapéuticos,
que son para personas que tienen, o niños que tienen problemas de consumo de drogas. Sí. Sí, dale. No, en esos entornos, lógicamente es lo que te decía al principio. Es decir, ahí primero está la normativa y después está la motivación. Ahora se me ocurre una cosa, el deporte, sí, tú y yo somos de una generación que crecimos en la calle también, en el jugar en la calle, y sin el celular. Pero ahora el celular es ese aparatito que podríamos estar tú y yo, cada uno en su juego, sentados juntos y cada uno en lo suyo. Eso no dificulta generar estos procesos integradores y cómo tratarlo. Sí distorsiona. Yo la verdad es que cuando trabajé con adolescentes en la calle no había móviles. Hace muchos años ya. Hace muchos, claro. Pero sí, y luego sí que he trabajado, habiendo móvil sí que he trabajado ya, pero en el ámbito institucional. En el ámbito institucional sí que he trabajado, entonces en el ámbito institucional los móviles no hay. Entonces no hay móviles, justicia juvenil no hay móviles, en centros de acogida sí hay móviles, pero hay móviles con tiempos. muy efectivamente, con tiempos, ¿no? Yo creo que este es un factor bastante distorsionador en los jóvenes que están en calle. Es un factor bastante distorsionador porque les hace tener como doble vida. Esa doble vida, por un lado la vida que les gustaría tener y por otro lado la vida que realmente tienen, ¿no? Y bueno, yo creo que es una situación compleja. Lo que pasa que es como cuando abordamos la inteligencia artificial en la educación superior, ¿no? Es decir, tenemos que dar por sentado que nuestros estudiantes van a utilizar la inteligencia artificial, no la puedes prohibir, ¿no? Tendrás que utilizar estrategias para descubrir o para trabajar con inteligencia artificial y con los estudiantes, pero no prohibir en la calle, por ejemplo, pues el uso del teléfono móvil, ¿no? Estoy aquí, deja de usar el móvil. Es una tontería, ¿no? Realmente. Claro. O sea, lo interesante de estos procesos es generar sinergias con ellos y que realmente cuando tú generas esas sinergias también haya un sentimiento grupal. ¿No? No que el sentimiento grupal lo tenga en las redes sociales, sino que el sentimiento grupal lo tenga en directo. Si tú logras dinamizar un grupo, por pequeño que sea, y ese grupo se homogeniza, vas a tener muchos avances conseguidos, incluso con el uso de redes sociales, ¿no? Porque la presencia física del grupo va a ser más importante que la presencia virtual. Es en sí retos, ¿no? Nuevos retos para la educación en este tiempo. Sí. Quizás, bueno, el tiempo lastimosamente avanza y una pregunta clave para queridos amigos y amigas, para que ustedes lo sepan, Jota ha trabajado en diversas latitudes, ha trabajado en Colombia, ha trabajado en Perú también, conoce también la realidad latinoamericana, luego nos dirá quizás brevemente en qué otros sitios ha estado trabajando y pues la pregunta es, ¿qué cosas comparten y qué son diferentes entre la calle de Valencia? Quizás, bueno, España tiene diversas realidades, Valencia es diferente de Barcelona, Barcelona de Madrid, de Andalucía, sí. Y tú quizás desde esos entornos, ¿qué diferencias hay ahí y América Latina? Bueno, es lo que te decía al principio. Yo creo que fundamentalmente es en las políticas sociales. Las políticas públicas generan unas divergencias abismales. Yo te puedo decir, yo he trabajado en Münster, en Alemania, he trabajado en Bélgica, he trabajado en España, conozco la realidad del trabajo con chavales en Italia también, en Francia. Y aquí en Latinoamérica, pues Medellín, Bogotá, Lima, Ecuador, Cuba, la realidad es muy distinta. Pero no hablamos exclusivamente de los recursos, que también, ¿no? Que también son importantes. Las políticas que ya la mencionas. Sí, pero los recursos muchas veces... Yo recuerdo que trabajé hace muchos años en un centro de acogida de los salesianos, precisamente en España, que tenían muchos recursos, pero a veces los recursos no es lo más importante. Lo importante es el proyecto y las personas que trabajan en los recursos. Tú puedes tener muchos recursos, pero que la gente se puede escaquear mucho. Y eso es tan malo carecer de recursos que tener una sobredimensión de recursos. Es decir,
un No, despilfarro de efectivamente, recursos sin objetivos. no te lleva a ningún sitio, porque además los niños no valoran muchas veces esos esfuerzos que se hacen, ¿no? O sea, esos esfuerzos que a lo mejor hace la administración en las ratios, ¿no? Bueno, pues cada 6 niños, 4 educadores o X personal, ¿no? O sea, hay que tener cierta lógica en este sentido. Entonces, uno sería el paradigma de los recursos, ¿no? Que aquí tal vez hay pocos recursos, pero tal vez hay más implicación, hay más dificultades, allí hay más recursos y tal vez no hay una... No digo que haya una desafectación, pero sí como uno está más tranquilo, más relajado en el ambiente de trabajo. Otro elemento fundamental al que hacía referencia yo ayer en un conversatorio que tuvimos, creo que es la desideologización de las titulaciones. La desideologización de las titulaciones o de la gente que acaba las titulaciones es muy grande. Yo particularmente esto aquí lo veo menos, pero en Europa se ve mucho. En Europa se ve mucho donde la gente prácticamente acaba la titulación, acaba la carrera y no ha tenido militancias. Y eso es un problema, el hecho de no tener militancias, porque bueno, el cerebro como que lo tienes para estrenar, ¿no? No vienes como no vienes con una ideología o con una mochila cargada de experiencias o con una línea de trabajo desde la que poder partir y desde la que poder conocer al chaval que está en riesgo, ¿no? Y eso también es un elemento consustancial bueno, pues al neocapitalismo, a los nuevos estímulos que generan las redes sociales y que realmente, no sé, yo particularmente creo que siempre he dicho que las instituciones atontan los niños, ¿no? Es decir, la calle les da una frescura, les da una naturalidad que la institución les quita, ¿no? Entonces yo recuerdo tener chavales en centros de acogida que con 9 años se levantaban y se hacían la cama antes que se lavaban la cara. Eso no es normal. Eso es porque la institución ha creado un ADN ya en el niño. De disciplinamiento. Efectivamente. Y de miedo, quizás. No sé, de miedo tal vez no, pero sí de disciplina, ¿no? O sea, de disciplina y bueno, voy a hacer me despierto, me visto, me hago la cama, o sea, todo lo tengo ya muy claro, ¿no? O sea, hay niños que en su espacio natural se levantan y a lo mejor a las 10 de la noche cuando llegan a casa que se duchan es cuando se lavan la cara por primera vez. Quiero decir, que el espacio de desnaturalización también es un elemento a considerar, ¿no? Y el espacio de desnaturalización lo veo más elevado en Europa, tal vez por el paradigma de los recursos, que aquí. Y eso también es un elemento también que puede distorsionar las dinámicas educativas. Sin duda, sin duda. Y muchas gracias, Jota, por este diálogo, por esta entrevista. Gracias a ustedes que nos escuchan. Antes de cerrar el programa, algo que quisieras referirte, algo que no hemos topado, algo que quisieras comentar, pues, dínoslo. Bueno, yo sí que me gustaría comentar, porque me traje aquí como unas notas sobre cuáles serían las fases del trabajo de calle. Es decir, para que todo el mundo tenga en cuenta que no se puede empezar la casa por el tejado. En primer lugar, la primera fase sería detectar, ¿vale? Y detectar no es observar. Detectar es mirar, tener los ojos bien abiertos, estar en la comunidad, conocer la comunidad y detectar cuáles son las zonas de riesgo, ¿vale? A partir de ahí ya puedes conocer el paisaje, ¿no? Ya puedes observar, ya puedes establecer con la observación un pequeño diagnóstico, ¿no? Un pequeño diagnóstico que incorpore a los actores que lógicamente están en ese paisaje, tanto niños, jóvenes, como los recursos que están disponibles. En tercer lugar sería el acceso al campo. O sea, una vez ya he reconocido el espacio, ya tengo un diagnóstico claro, tendré que acudir a los recursos que trabajan para jóvenes para tener un contacto con alguien de esos jóvenes que pueda estar en contacto con los jóvenes que están en calle. Es decir, el acceso.
Y ese acceso tiene que ser a través de intervenciones conocidas. Es decir, yo puedo llegar allí y presentarme, mira, he traído esta moto hoy que me regaló la policía local de no sé dónde, que se la encontraron y os la he traído y vamos a montarla, ¿no? O llegar con una mochila, quitarte la pelota, sacarte la pelota y empezar a jugar a fútbol, ¿no? Sin tener ningún vínculo, relación ni ascendencia sobre nadie, ¿no? Entonces, eso en tercer lugar. En cuarto lugar, es fundamental cuando se empieza a intervenir el conocimiento, el conocer con lo que vas a intervenir. Y después, considerando la apatía inicial de ellos, generar líneas de motivación, ¿vale? Generar líneas de motivación a través de sus propios intereses. Y también tener una capacidad importante, como decías tú, de mediar antes o de resolver los conflictos. Muchas veces los conflictos que se generan en las instituciones son mucho más elevados y mucho más compresivos, o sea, o con mayor dificultad de resolución que los conflictos que se generan en calle. Los conflictos que se generan en calle, por ejemplo, con una visita a domicilio, con una cerveza en un bar, se pueden resolver, porque estamos sujetos a menos normas. En la calle es mucho más fácil resolver esos conflictos, ¿vale? También es más difícil, lógicamente, llegar a los compromisos, porque no hay ninguna vinculación que esté por encima no hay un mazo dando de responsabilidad, ¿no? Entonces ahí la actividad del profesional tiene que ser bastante cercana. Y luego, por último, muy importante el trabajo comunitario, que se siga haciendo trabajo comunitario. En Europa se hace muy poco trabajo comunitario, muy poquito. Yo veo que aquí en América Latina se trabaja más la comunidad, se sigue trabajando más el entorno, los barrios, el ámbito rural, ¿vale? En Europa los estímulos, los recursos, cada vez se trabaja menos la comunidad y es un elemento distorsionador, porque al fin y al cabo la comunidad es la que dota de recursos y de posibilidades, ¿no? Y en ese sentido yo creo que destacar estas 5 fases para que toda la audiencia tenga clara cómo tiene que ser el trabajo de intervención en calle, creo que cerrar con esto tal vez sería interesante. Muchas gracias a José Javier Navarro, el doctor José Javier Navarro de la Universidad de Valencia, J en el trabajo de la calle, sí, y para los amigos. Gracias a ustedes, queridos amigos y amigas, que cada jueves se ponen en sintonía con nosotros para estos diálogos de la educación. Un gran abrazo también a Tito Chela, que nos apoya en la parte técnica y en los controles para producir este programa. Soy Alexis Oviedo. Gracias por escuchar Rompe el Muro los jueves a las 19:30. Nos veremos la próxima semana en ese horario para otro diálogo con la educación. Salud y alegría para todos. Buenas noches.